Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí nuevamente con nuestro curso de Sanidad Interior. Y bueno, la semana pasada vimos los síntomas de la depresión, nos apoyamos en la vida de Elías y hoy vamos a ver dos causas por las que podemos llegar a deprimirnos. Una es por la pérdida de un ser querido y lo vamos a enfocar más detenidamente por la pérdida de un hijo, porque ahí es donde a nosotros como mujeres nos pega muy duro, ¿no? Por la pérdida de un hijo y también depresión por bullying, ¿ok? Entonces vamos a empezar con la primera causa, que es por la pérdida de un ser querido. ¿Y qué les parece si oramos? ¿Sale? Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo que tú nos permites estar aquí juntas. Te pedimos que tú traigas consuelo a las personas que estén en depresión por la pérdida de alguien que haya partido, y te rogamos que tú animes a estas personas, las levantes, las saques de esa depresión. Solo tú puedes hacerlo, tú y tu palabra, mi Dios. Y yo te ruego que toques el corazón de cada una de las que estamos aquí, que estemos pasando o hayamos pasado por alguna de estas causas que vamos a ver el día de hoy y por la depresión por bullying. Y Señor, abre nuestro entendimiento y que podamos entender lo que tú nos quieras decir en esta tarde. Y gracias por la oportunidad que nos das de poderte servir, de poder enseñar tu palabra y que caiga en tierra fértil esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en otros libros, en otras lecciones, hemos visto cómo Jacob, ¿se acuerdan?, cayó en una fuerte depresión cuando sus otros hijos le dijeron que José había muerto. Bueno, le mandaron la túnica ensangrentada a su padre. Él la vio, pensó que una fiera lo había destruido y bueno, lo había devorado. Y él pensó que su hijo José había muerto. Y lo triste es que cuando una persona, un padre, una madre, pierde a un hijo, es algo fuerte, es algo muy doloroso, pero hay que entender que si tienes otros hijos, te necesitan. A veces es tanto el enfoque que le das al que se fue, que te olvidas de los que están vivos. Y eso es triste, porque se sienten menos amados. En el caso de Jacob, sí dice la Biblia que amaba más a José que a sus otros hermanos. Sí había un favoritismo, ahí sí, bien notorio. Tan es así que le hizo una túnica solo a él, ¿no?, de colores. Pero hablando aquí entre nosotros, yo no sé quién ha tenido la pérdida de un hijo, de un bebé cuando estuvo en el vientre. Vamos a hablar de todo eso. Pero tenemos que ponernos a pensar que si tienes otros hijos que están vivos, te necesitan. Y es tiempo de levantarte de esa pérdida que tuviste y de seguir adelante con tu vida, entendiendo que tus otros hijos están vivos y necesitan de tu amor. ¿Están de acuerdo? Porque muchas veces se clavan tanto en ese sufrimiento que no se dan cuenta que hay otros seres, otros hijos que los necesitan. De hecho, dice en el texto que no recibió el consuelo de sus hijos. Él estaba tan deprimido que se quería morir para estar con José, ¿no? Entonces, ese es el peligro de la depresión. Pero vamos a ver otro ejemplo de David. Si se acuerdan, David cae en adulterio, comete homicidio al mandar matar a Urías Eteo. Bueno, le pidió a su ejército que lo pusieron al frente de la batalla y así murió.
ese David que había tenido puras victorias, no había tenido derrotas ante otros ejércitos, puras victorias, fue una de las primeras derrotas que tuvo por estar de ocioso. Por estar de ocioso es que cae en adulterio, y cuando se dio cuenta que Betsabé estaba encinta, pide que lo pongan al frente. Él no fue a esa batalla y fue blasfemado el nombre de Dios por ese fracaso, por esa derrota que hubo. Salió corriendo el ejército de Israel y no pudo con su enemigo. Y por esa causa fue que el bebé que tuvo con Betsabé, el primer bebé, porque el segundo fue Salomón, y ahí vemos la misericordia de Dios, fue quien lo sucedió después en el trono. Pero ese primer bebé nació, pero se calcula que como un año se tardó David en arrepentirse, y eso fue porque el profeta Natán lo confrontó, ¿no? Y vamos a leer, vayan a 2 de Samuel capítulo 12, cuando Natán lo confronta, veamos cómo reacciona David. 2 de Samuel 12, verso 13, si lo pueden poner, y si no, aquí lo tenemos. Ok, dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. La ley decía que a los adúlteros se les tenía que apedrear, tanto al adúltero como a la adúltera. Merecían ser apedreados, ¿no? Sin embargo, vemos que David realmente se arrepiente. De hecho, podemos ver en el Salmo 51 cómo se arrepiente de corazón y Dios lo perdona. Sin embargo, hubo grandes consecuencias, ya las hemos mencionado. Pero una de las consecuencias que hubo fue que el primer hijo que tuvo con Betsabé iba a morir. ¿Están de acuerdo? Y vamos a seguir leyendo versos 15 al 23 para ver cómo lo que hizo David y cómo reaccionó. ¿Ya lo tienen? Dice: y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño, y temían los siervos de Dios hacerle saber, y temían los siervos de David, ¿qué dije? De Dios, ¿verdad? Perdónenme. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan.
Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Aquí vemos a alguien que también perdió un bebé, que fue David. Sin embargo, antes de que muriera, ¿qué hizo David? Antes de que le dieran la noticia de que había muerto, ¿qué hizo? Cuando supo que estaba gravemente enfermo, ¿qué hizo? Ayunó, oró, se acostó así en el piso. Era una forma de decir el dolor tan grande que había en su corazón. Y sí o no, cuando sabes de alguna persona que está muy enferma, sueles orar, pero ¿cómo oras? Señor, por favor, no te lo lleves, ¿no? Solemos pedirle a Dios: no te la lleves, o sea, sánala. Lo primero que tenemos que hacer cuando está enferma una persona es soltársela a Dios y que se haga la voluntad de Dios. Amén. A veces somos bien egoístas porque tú no sabes si esa persona realmente está sufriendo. ¿A dónde se van las personas cristianas que tienen a Cristo en su corazón cuando parten? Al paraíso, que es el lugar de felicidad. ¿Se acuerdan cuando el ladrón en la cruz reconoció a Jesús y le dijo, ay, se me fue? Sí, pero antes, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él dijo: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Esa palabra paraíso significa lugar de felicidad. Y a ese lugar es cuando partimos de aquí a donde vamos. Y a veces somos tan egoístas que oramos para que Dios deje a esa persona aquí y está súper enferma. Y tú no sabes cuánto está sufriendo y tú a fuerzas quieres que se quede. ¿Por qué? Porque somos egoístas, ¿sí o no? ¿Cómo deberíamos de orar? Señor, el deseo de mi corazón es que se quede, pero que se haga tu voluntad, porque la voluntad de Dios es buena, agradable, tal vez no tanto en el momento, pero es perfecta. Amén. Vean lo que dice. Me voy a ir un poco, me voy a revolver un poco, pero no. Isaías 57, 1 al 2. ¿Ya lo tienen? Isaías 57, del 1 al 2. Dice: perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Aquí lo que podemos ver es que los que andan en los caminos de Dios entrarán en esa paz, en ese lugar de felicidad, pero no lo entendemos. Tenemos que empezar por cambiar nuestra manera de pensar. Vean lo que dice Romanos 12, 12, y se los voy a leer en dos versiones. La Reina Valera dice, Romanos 12, 12: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y la Biblia para Todos, con lenguaje actual, traduce este mismo verso de la siguiente manera. Dice: y no vivan ya como vive todo el mundo. ¿Qué hace el mundo cuando
está alguien bien enfermo o cuando muere alguien. ¿Qué hace el mundo? Ofrecen misas, lloran sin consuelo porque piensan que ya esta persona no tiene esperanza. Si es un bebé, piensa que van al limbo, 1000 cosas, ¿no? Sí, 1000 cosas que hacen, ¿no? Pero dice, y no vivan ya como vive todo el mundo. Si tú crees que un bebé cuando muere no va al cielo, es tiempo, como hija de Dios, de que cambies tu manera de pensar. Cambie esa manera de pensar y no tengas miedo, porque un bebé, un niño, ¿a dónde va? A la presencia del Señor, porque dice la Biblia que el reino de los cielos le pertenece a los niños, ¿ok? Entonces hay que cambiar nuestra manera de pensar y no vivir como vive todo el mundo. Dice al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Honestamente, yo creo que Dios a veces, se oye gacho, pero sacrifica personas, o sea, permite que se mueran personas, digamos antes de tiempo, para que otras personas conozcan del Señor. O sea, la usa como un instrumento suyo para que otros reciban a Cristo. Porque es impresionante ver cómo hay más personas que reciben a Cristo cuando alguien fallece que cuando alguien nace. ¿Sí o no? Entonces, a veces no entendemos el proceder de Dios cuando fallece alguien. Y muchos se enojan en contra de Dios. Y dicen, ¿pero por qué? ¿Por qué te lo llevaste? Y muchos se alejan de Dios, ya no quieren saber nada de Dios, porque no oyó sus oraciones y no hizo lo que ellos querían que pasara. ¿Sí o no? Y tenemos que entender que Dios es el que determina quién nace y quién muere. ¿Sí o no? Porque dicen, no, Satanás hace lo que Dios le permite hacer. Y lo hemos visto con Job, ¿no? Satanás no puede llevarse un niño si Dios no le da permiso de que se lo lleve. No me levanten la mano, pero ¿cuántas de aquí han abortado sin querer, o sea, un aborto natural? Y eso te duele mucho y a veces no entiendes el por qué. ¿Cuántas han abortado de manera voluntaria? Y hemos visto, personas que han abortado que viven con una culpa tremenda, que no logran luego perdonarse. ¿Tú sabías que el latido del corazón de un bebé se oye al mes y medio de haberse concebido el bebé? Y muchos creen que es un montón de células, ¿no? Y cuando las guían a las mujeres que quieren abortar a oír el latido del corazón del bebé, muchas se retractan, se arrepienten y ya no abortan. ¿Cuándo crees que empieza la vida de un bebé? En el momento que se concibe, pero te digo algo, y está en el pensamiento desde antes de Dios. O sea, es un ser que Dios planeó para ser un instrumento. ¿Sí o no? El enemigo es bien astuto y parte sabe cuando un bebé va a ser grandemente usado por Dios.
iba a tratar de matarlo. ¿No quiso matar a Jesús? ¿No? Usando a Herodes, pero no lo logró. Y muchas veces, como mujeres, no me levanten la mano, tal vez algunas han tratado de abortar a sus hijos o trataron de abortar a sus hijos y por X o Z causa no funcionó y nació el bebé. Y yo estoy segura que ese bebé tiene un propósito dado por Dios. Amén. Entonces, nadie de aquí tiene el derecho de quitarle la vida a nadie. Quitarle la vida a un bebé es homicidio. Para Dios es un homicidio y es no valorar la vida. Y Dios es un dador de vida. ¿Estás de acuerdo? Ahora no me levanten la mano, pero ¿cuántas saben que tal vez su mamá intentó abortarlas? ¿Qué cruza por tu mente? Las que saben que mi mamá no me quería, ¿no? Que mi mamá me rechazó. Pero te digo algo, si Dios quiso que nacieras, es porque tienes un propósito y porque te ama. Y el mismo amor que Él siente por ti, lo siente por tus hijos. Entonces, nadie de aquí tenemos el derecho de tomar la decisión de cometer un aborto. Ahora, si tú abortaste sin querer, y hay mujeres que pueden dar testimonio, si hay alguien aquí que levante la mano, que ahorita tienes hijos, pero que antes tuviste varios abortos de que no provocados, sino pasó, pero después Dios te concedió hijos. ¿Hay alguien aquí que pueda dar testimonio de eso? Que los primeros hijos tal vez sin querer abortaste, pero ahora tienes hijos que Dios te… ¿A ti? Gracias a Dios. ¿Puedes venir un momento? Sí. ¿Te animas? ¿Sí? ¿Te animas? Porque quiero preguntarte algo. Me gusta incluirlas. Agárrense porque no sabes si el día de mañana te toca a ti. ¡Qué valiente! Gracias. ¿Cómo te llamas para que te conozca? Mi nombre es Alyosha Altamirano. Alyosha, ok. ¿Qué sentiste cuando abortaste? ¿Cuántas veces abortaste antes? Una vez. ¿Qué sentiste? Mucha depresión, mucha culpa, mucha tristeza. Pero fue una lección que Dios puso en mi corazón, en mi vida, porque fue el mismo año que me casé. Yo me casé en abril, en octubre recibo la noticia, pero como yo quería disfrutar mi matrimonio, mi vida, como había tenido muchos hermanos, yo no quería pañales ni bebés. Y yo me sentía como si hubiera salido con mi domingo 7. Yo así me sentía. Y estaba muy triste y lloraba mucho, 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 hasta que Dios obró en mi corazón, en mi vida. Mi bebecito seguía conmigo, pero yo lloraba y estaba triste hasta que el Señor me hizo entrar en razón de que era un regalo y de aceptarlo en mi vida, en mi corazón. Cuando yo lo acepté, entendí la lección, le di gracias a Dios por mi bebé y lo empecé a amar. En ese momento Él se lo llevó y yo entendí su lección, pero también entendí que fue misericordioso conmigo, porque nunca dudé dónde está él, el bebecito. De hecho, se quedó dormidito. El doctor hacía el tacto y subía el bebecito y volvía a caer como una hojita en el ultrasonido. Sí me pesó mucho, me dolió, pero fueron sentimientos encontrados, porque sí aprendí mi lección, sí agradecí esa oportunidad,
Después me costó mucho trabajo tener bebés. Pero finalmente, 2, 3 años después, gracias a todo esto alegrado y a todo, descubrieron que tenían matriz, miomas, me los quitan. Costó trabajo ese proceso y me pude embarazar porque me costó mucho trabajo embarazarme. Y a la fecha es mi único varón, un varón que yo le pedí a Dios, un primogénito yo le pedí a mi Señor. Me lo dio, es un varón precioso, hermoso, por el que sigo orando por su vida, 15 añitos, pero es un niñito todavía, muy grandotote así, pero es un niño y está el Señor forjándolo. Y yo oro porque él sea el varón que Dios quiere para sus caminos, para sus planes. Como Ana. Como Ana, yo creo. Denle un aplauso. Se necesita valor para decir esto. ¿Están de acuerdo? Gracias por compartirnos esto y que Dios te bendiga. ¿Vale? Gracias. Te amamos. Gracias. Puedes pasar a tu lugar. Gracias. Bueno, aquí fueron dos cosas fuertes. Una donde pues en ese momento no quería tener al bebé, pero luego lo aceptó y con todo el Señor se lo llevó, ¿no? Yo creo que Dios le mostró el valor de la vida de un bebé, ¿no? A veces no entendemos por qué Dios permite que un bebé muera. Y como madres nos cuesta trabajo aceptarlo. Y es un dolor muy grande. Pero tenemos que entender algo, que antes de ser nuestros hijos, son hijos de Dios y que le pertenecen a Él. Que Dios nos los presta por un ratito. Oye, ya no es un bebé, 15 añotes, ya no es un bebé. Tú lo ves como bebé, pero ya no es un bebé. Tiene eso sí, un corazón de niño, eso está padre. Con mi vida. A lo que voy es que cuando tú conoces el corazón de Dios, como David conocía el corazón de Dios, tú vas a reaccionar como David lo hizo. David sabía que Dios lo había perdonado, como mi hermana también, ¿verdad, corazón? Que Dios ya te perdonó y eso borrón y cuenta nueva y ya. Por eso lo puedes decir, porque te sientes perdonada. Cuando uno puede hablar abiertamente de lo que hizo es porque ya te sientes perdonada, ¿no? Ya le diste vuelta a la página y sabes dónde está. Acordémonos que David era conforme al corazón de Dios. Él sabía, quería tocar su corazón. Mira, si me lo dejas, híjole, estaría padre. ¿Se sentía con culpa? Yo creo que se sentía como mi hermana de alguna manera, ¿no? Con culpa de lo que él había hecho. Pero una vez que le dieron la información de que había muerto, ¿cómo reaccionó? Vamos a verlo. Vamos a leerlo nuevamente en el verso 20, segunda de Samuel, capítulo 12, verso 20. Ya lo tienen. Dice, entonces David, lo primero que hizo, ¿qué fue? Se levantó. ¿Siguió deprimido? ¿Siguió en el piso llorando y gritando tal vez y suplicando? No. Se levantó, tomó la decisión de un cambio, ¿ok? Y es lo que tenemos que hacer, un cambio de actitud y un cambio de manera de pensar. Se levantó de la tierra y ¿qué dice? Se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan para comer, ¿no? Entonces, lo primero que hizo fue se levantó. Esto implica aceptar la voluntad de Dios. Cuando tú aceptas la voluntad de Dios, entiendes dónde está tu hijo
o ese ser querido, entiendes que Dios no se equivoca, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, entonces tomas la decisión de un cambio en tu vida. Amén. Dice luego que se lavó y se ungió. En otras palabras, se quitó las vestiduras que tenía de luto y se cambió. Yo les he dicho que cuando yo me muera, no hagan un funeral, hagan una fiesta. Vístanse con colores, no se vistan de negro, porque yo voy a estar en un lugar bien chido, en el lugar de felicidad. Pero no se preocupen, todavía no me voy a ir, así que largo camino me resta. O sea, no, todavía no. Pero a lo que voy es que en lugar de luto, debemos celebrarlo, sabiendo que está en el mejor lugar donde alguien puede estar. No, ya no sufre. Entonces él sabía, y como su corazón era conforme al corazón de Dios, sabía dónde estaba ese bebé y sabía que estaba mejor donde estaba, ¿no? Cambió sus ropas y luego, ¿qué dice? Entró al templo, o bueno, ahí al tabernáculo, y adoró. Mucha gente, en vez de adorar a Dios, le reclama a Dios, se vuelve en contra de Dios, se enoja en contra de Dios, porque no entiende y no conoce a Dios. Cuando conoces más a Dios, sabes que Él siempre va a querer lo mejor para ti. Pero también sabes, y esto duele, que hay cosecha. Tenemos un Dios amoroso, pero también un Dios justo. Y lo que se siembra, se cosecha. Entonces, a veces nos enojamos en contra de Dios sin entender que muchas veces es consecuencia de nuestro pecado. ¿Ok? Y bueno, él adoró a Dios y comió. Hemos visto cómo muchos, como Elías, no quiso comer, pero él comió, se levantó y los siervos se quedan, bueno, ¿qué le pasa? Está loco. ¿Por qué? Porque en el mundo lo más normal es que caigas en depresión, que estés deprimida no sé cuánto tiempo, que vistas no sé cuánto tiempo de luto, que hagas 20,000 cosas. Y Dios te dice, no, haz esto, levántate, cambia tu manera de pensar, cambia tu enfoque, entiende que Dios tiene el control y por algo permite las cosas, que en el momento no lo vas a entender, pero después lo vas a entender. Y mi hermana lo entendió. Y Dios tuvo compasión de ella y le dio otro hijo, ¿no? Así es nuestro Dios. Así es nuestro Dios. Y vemos que Él se levanta y hace todo esto y le dicen los ay, ¿dónde viene eso? Bueno, dice, no sé qué versículo es, pero dice, y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí? Tendrá compasión de mí, ¿se dan cuenta? O sea, él pensaba en él. Y ese es el problema, que cuando parte alguien o cuando alguien está enfermo, no queremos soltarlo, no queremos pedir que se haga la voluntad de Dios porque somos egoístas, lo queremos para nosotros, no queremos que se vaya, ¿no? Entonces él dice, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí? O sea, quiero que se quede aquí mi bebé y vivirá el niño, mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? ¿Y qué dice? Yo voy a él,
mas Él no volverá a mí. Él tenía la certeza de que iba a ver nuevamente a su bebé. Hermanita, tú vas a ver a ese bebé. Todas las que han perdido un bebé lo van a volver a ver. Todas las que han abortado adrede lo van a volver a ver. Y Dios ya las perdonó. Perdónense ustedes, borrón y cuenta nueva. Dios las sigue amando. Amén. Y les va a dar otra oportunidad, como lo hizo con mi hermanita. Muchas veces les digo que vean lo que dice Juan 13:7. Dice, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Entonces, cuando parte un ser querido, no le reclamen al Señor. Entiendan que Dios tiene un propósito en medio de esa muerte. Amén. Acéptenlo aunque no entiendan, porque en su tiempo lo van a entender. Amén. Bueno, esta es una de las causas por las que podemos caer en depresión. Otra causa es por bullying. Y el mejor ejemplo, antes que nada vamos a definir lo que es bullying. Bullying es maltrato físico o emocional. Cuando oímos de bullying, está muy de moda el bullying en la escuela, ¿no? Que maltratan a los niños en las escuelas, se burlan de ellos y les hacen mil cosas. Pero el bullying lo podemos sufrir en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, en la escuela, en todas partes. En todas partes tú puedes sufrir un maltrato físico o emocional. ¿Están de acuerdo? Y podemos ver el ejemplo de Ana cuando sufrió el bullying de Penina. ¿Se acuerdan que el Cana tenía dos mujeres? Tenía a Penina y tenía a Ana. Ana no podía tener hijos y esta Penina sí. Vamos a leerlo. Primera de Samuel 1, versos 1 al 8. ¿Ya lo tienen? Ok, dice, hubo un varón de Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efrateo. Y tenía dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años, subrayen eso, todos los años, aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Finees, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba Penina su mujer a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, y subrayen esto también, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival, ¿quién era su rival? Penina, la irritaba, enojándola y entristeciéndola. Esto es lo que hace el bullying. Te hace enojar, pero muchos empiezan a guardar esa ira acumulada por dentro y te entristece. O sea, es un dolor muy fuerte porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y vean otra vez, dice, así hacía ¿cada cuándo? Cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana, ¿qué dice? Lloraba y no comía. ¿Caí en depresión? Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Él dice, te amo a ti,
maravillosa, no me importa que no tengas hijos, yo te amo tal como estás. Pero ella seguía desconsolada. En primer lugar, tenemos que entender que el bullying es cuando de manera constante te están atormentando, te recuerdan lo que no tienes. En este caso, Penina le recordaba a Ana lo que no tenía. ¿Qué es lo que no tenía? Hijos. Entonces, cada año le recordaba, tú no tienes hijos, yo sí tengo, ¿no? Una persona que te hace bullying te puede recordar lo que no tienes, te puede hacer sentir que eres de lo peor, que no vales, que Dios no te ama, que todo mundo te rechaza, en fin. ¿Y quién creen que pone esas palabras en la boca de estas personas? El enemigo. Entonces, el enemigo es el que nos puede hacer creer todo lo que a través del bullying nos dicen o nos hacen. Y hay algo bien importante. Cuando tu autoestima está por debajo de los suelos, a mí me hicieron bullying en la escuela, y yo no sé, ahorita porque pues ya Dios me cambió, ¿verdad? Pero dije, ¿por qué no me defendía? ¿Por qué no ponía límites? Pero mi autoestima estaba de por sí mal y pues con eso peor. Y me quedaba callada. Pero quieras o no, es un dolor muy fuerte. Y es un coraje y una impotencia, coraje hacia ti misma de que no te puedes defender y de no decir y no de hacer nada. Y lo mismo puedes sufrir en tu matrimonio, de que quieres decir mil cosas y te lo aguantas. Y te lo aguantas y no te das cuenta todo el coraje, la tristeza que vas almacenando. Y muchas por miedo aguantan cosas indecibles y aguantan el bullying, porque así se le dice ahorita, en su matrimonio. Y Dios no está de acuerdo con eso. Hay que aprender a poner límites. Y si de plano hay pues ya agresión física, si ya hay agresión sexual, o sea, a veces es necesario echarse a correr. Sin embargo, Dios puede obrar en la vida de esas personas. Dios puede cambiarlas y tenemos que orar por esas personas, perdonarlas de entrada y orar por esas personas, porque Dios puede hacer la diferencia. ¿Están de acuerdo? Ahora vemos entonces que ella sufrió bullying constante cada año, y eso es la primera característica que tiene el bullying. Tú sabías que, bueno, yo escribí este libro, o salió en el 2015, pero en el 2014 dice el periódico, en la página de internet del periódico Milenio, se publicó que México es el primer lugar de bullying en materia de educación básica a escala internacional. O sea, sé que esto fue en el 2014, bueno, cuando lo escribí, pues era reciente la noticia. Ahorita no sé, pero estábamos en primer lugar en México de bullying en educación básica. Hoy en día es impresionante ver cómo bulean a los hijos de Dios. Para el mundo es normal que tengan relaciones con quien sea, que se pongan condones y hasta dicen, ¿y cuándo fue tu primera vez? Y no sé qué. Y es alarmante oír la edad en la que empezaron a tener relaciones sexuales. Alarmante. Y tú ves que les dicen, ¿y cómo te fue
en tu primera y como si fuera lo más normal. Y, oye, ¿lo hiciste ya con mujeres? ¿Lo hiciste con hombres? ¿Lo hiciste con varios? Y es lo más normal. Y si tú y los jóvenes que se niegan, bueno, no tienes idea cómo los bulean. Es una lucha para nuestros hijos que están en la primaria, secundaria, preparatoria. Es una lucha impresionante. Por eso tenemos como madres que orar muchísimo por nuestros hijos para que Dios los guarde, para que Dios los mantenga firmes, porque muchas veces es tanto el bullying que para que ya no les hagan bullying, ceden y caen en hacer lo mismo que ellos, pero por el bullying que están sufriendo. Entonces necesitamos como madres orar por nuestros hijos en todos los ámbitos en donde se encuentren. Amén. Fíjense cómo este bullying es considerado, por ejemplo, cuando hay agresión en el noviazgo. Sé que hay varias jovencitas acá y si tú tienes un novio que es agresivo desde novio, suéltalo y déjalo. Te voy a decir por qué, porque eso va en aumento. Dice que el que tiene agresión en el noviazgo puede llegar al abuso marital y luego al abuso infantil y abuso en la vejez. Va en aumento. Si tú desde novios toleras que que te bulleen, ya vimos lo que es bullear, ¿sabes qué? Mándalo a freír espárragos. No te juntes con él porque va en aumento. Si tú ya estás casada y en tu matrimonio estás pasando por eso, de entrada perdónalo, pero pon límites. No me levanten la mano, pero ¿cuántas de aquí en el acto sexual se sienten como objetos o se sienten violadas por sus propios maridos? No me levanten la mano, pero es real. Entonces tenemos que tener cuidado y poner límites. Amén. Agresiones en pandillas se considera bullying, acoso sexual se considera bullying, acoso laboral se considera bullying. Y a veces uno piensa en la palabra bullying, pues es nomás para los niños en la escuela. No. Si te fijas, abarca todos los ámbitos, en el trabajo, en la casa, en donde sea. ¿Están de acuerdo? En segundo lugar, vimos que ella sufrió bullying constante. ¿Y saben qué es lo peor? Que te crees las mentiras del enemigo. ¿Qué le dijo Penina? Tú no puedes tener hijos. Como diciendo, no sirves. No eres una mujer porque no puedes tener hijos. Cuando el enemigo usa a otras personas para rebajarte, para atacarte emocionalmente con palabras de que tú no sirves, etcétera, por favor, date cuenta que es el enemigo y el enemigo es el padre de la mentira. No le creas. Cree más bien lo que Dios dice de ti. ¿Qué dice Dios de ti? Que eres su especial tesoro, que estás esculpida en la palma de su mano, que para ti, que aunque hayas fallado, Él ya te perdonó y te sigue amando, que nada te puede separar del amor de Dios. Amén. Cree más bien las cosas buenas que Dios tiene para ti y que Él está contigo y nunca te va a dejar. Entonces tenemos que aprender a ver cosas buenas de uno mismo, porque cuando hay baja autoestima solo ves lo malo de ti y no ves lo bueno. Y no se trate que veas lo bueno para que tú te enaltezcas y te sientas lo máximo, sino tienes que ver lo bueno que Dios te ha dado para darle la gloria a Él, pero para que entiendas que Dios te ha dado
y ha hecho cosas en tu vida para que tú ahora le sirvas, te levantes y ayudes a otras personas. Amén. Vean lo que dice Filipenses 4:8. Dice, por lo demás, no sé si ya lo tengan, Filipenses 4, gracias. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Tú crees que tienes cosas buenas? Claro que sí. ¿Y a quién le tienes que dar la gloria? A Dios. Pero cuando hay baja autoestima, solo ves lo malo. No me levanten la mano, pero ¿cuántas de ustedes se aborrecen a sí mismas? Yo mucho tiempo me aborrecí a mí misma por la baja autoestima que yo tenía. Pero vas conociendo al Señor, te vas dejando sanar por el Señor y tu autoestima se levanta. Y empiezas a tener un concepto equilibrado de quién eres tú, entendiendo que todo lo que tienes, todo lo que eres, todo lo que haces, no es por ti, no es por tu linda cara, no es por lo que eres, sino por la misericordia de Dios. Amén. Y que todo lo malo, ay Dios, ya borrón y cuenta nueva, levántate y sigue adelante. No te enfrasques, no le creas a esas mentiras que por años el enemigo te ha dicho a través de los seres queridos que tienes. Amén. Entonces, número 1, de manera constante, Ruth recibía el bullying. Número 2, que diga Ana, ¿qué dije? Bueno, es que hace rato di Ruth, ¿no? Me quedé con Ruth, perdón. Sí, gracias por corregirme. Entonces, de manera constante, Ana fue bulleada. Número 2, se creía esas mentiras. Y número 3, ¿saben qué? Creo que hay algo que no mencioné de Ana. Ella veía lo que no tenía. ¿Qué es lo que no tenía? ¿Qué es lo que sí tenía? El amor de su marido, ¿no? No tenía hijos, pero tenía el amor de su marido. Entonces, cuando sufres bullying, solo ves lo malo y no ves lo bueno, ¿ok? Ahora sí, número 3, Ana dejó de comer por la depresión. ¿Se acuerdan que en la clase pasada vimos a Elías, que tampoco comió? Pero ¿qué hizo Dios? Le llevó comida. Ahora, tristemente, cuando caemos en depresión, y lo vimos con Elías, no solo no comes físicamente, otros, caen en comer demasiado, pero no comes la palabra de Dios, y es a través de la palabra de Dios que Dios nos puede hablar a través de un rema para levantarnos, como lo hizo con Elías, que le dijo, levántate, porque largo camino te resta. O sea, no es tiempo de morir, hay muchas cosas por hacer todavía, ¿no? ¿Qué hizo Ana para salir de esa depresión? Lo primero que hizo fue desahogarse con Dios, ¿sí o no? Dice que comenzó ahí, dice que largamente estuvo orando ahí con el Señor, sacó todo lo que estaba en su corazón, se desahogó por completo con el Señor. Vamos a leerlo, está en 1 Samuel 1, del verso 9 en adelante. ¿Ya lo tienen? Dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró, ¿qué dice? Abundantemente. Yo les pregunto, ¿cayó en amargura? Sí. O sea, era tal el bullying que cayó en amargura. Entonces el bullying te puede llevar también a la amargura. Entonces yo creo que ahí cuando lloró con el Señor seguramente la perdonó. Dijo, ya te la entrego, ya. Tú trata con ella, ¿no? Yo la perdono, la bendigo
y tú trata con ella, ¿no? Y dice que lloró abundantemente. Dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente, o sea, no fue una oración fax o de microondas, ¿ok? Fue una oración larga, se desahogó por completo. ¿Con quién? ¿Con un ser humano? Con Dios. Fue a la fuente de vida, fue con Dios. Dice, delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas, o sea, esto era algo que realmente le pesaba y le dolía. Dice, por la aflicción de mis congojas y de mi aflicción, que diga, por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción, he hablado hasta ahora. O sea, años aguantando el bullying de Penina, hasta que dijo, ya, no puedo más. ¿Y qué hizo? ¿Pagó mal por mal? Se fue con el Señor. Se desahogó con el Señor, no con el hombre, se desahogó con el Señor. Y vean lo que el rema que recibió de parte de Elí dice. Elí le respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Él no sabía qué rollo, ¿no? No sabía lo que ella le había pedido. Ya después, cuando le llevó al bebé, dijo, mira, pues por esto había orado, ¿no? Pero él no sabía. ¿Pero creen que Dios en ese momento lo usó y le dio el rema? Claro que sí, porque vean lo que dice. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió. ¿Y qué dice? Y no estuvo más triste. ¿Qué nos dice Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé y te mostraré y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué tenemos que hacer entonces cuando estamos deprimidas por bullying, porque nos han tratado mal? Ir y desahogarnos con el Señor. Amén. ¿Qué le trajo paz a Ana? Dos cosas: desahogarse con el Señor y el rema que recibió de parte de Elías, o sea, de parte de Dios a través de Elías. Y eso hizo que ella se pudiera levantar y ya no estuvo más triste. Y vemos cómo Dios le concede la petición de su corazón. Entonces, yo no sé por qué tipo de bullying estés pasando o hayas pasado. Lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Perdonar a las personas que nos están haciendo el bullying. Número 2, desahogarnos, sacar lo que tenemos, buscar a Dios en su palabra para recibir ese rema. Y número 3, digamos así, es levantarnos y seguir adelante. Si es necesario, poner límites. Amén. Vamos a orar para despedirnos. Padre Celestial, gracias te damos porque tu palabra nos alumbra nuestro entendimiento. Yo te pido, Señor, con todo mi corazón, que las hermanas que están siendo buleadas puedan levantarse, puedan poner límites, puedan sacar primeramente lo que traen en su corazón,
que puedan perdonar a las personas que las han herido y lastimado física, emocionalmente, y que puedan levantarse y seguir adelante, que puedan desahogarse como lo hizo Ana contigo, Señor. Y yo te ruego que escuches sus oraciones y les concedas las peticiones de sus corazones. Y Señor, gracias, porque tú nos amas. Ayúdanos a creer tus verdades y no a creer las mentiras del enemigo. Gracias porque nos amas, gracias porque nos has perdonado y gracias, Señor, porque somos tus hijas y no nos vas a dejar tiradas, sino que nos vas a ayudar a seguir adelante. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén.